Retomamos con el capítulo 23 del libro del Éxodo. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 9. No divulgarás falsos rumores, no te pondrás de parte del culpable dando testimonio en favor de una injusticia. No seguirás a la mayoría para hacer el mal, ni atestiguarás en un proceso plegándote a la mayoría para conculcar el derecho. Tampoco favorecerás arbitrariamente al pobre que está implicado en un pleito. Si encuentras perdido el buey o el asno de tu enemigo, se lo llevarás inmediatamente. Si ves al asno del que te aborrece caído bajo el peso de su carga, no lo dejarás abandonado. Más aún, acudirás a auxiliarlo junto con su dueño. No conculcarás el derecho de tu compatriota indigente cuando tenga un pleito. Permanecerás alejado de las causas falsas y no harás morir al inocente y al que está en su derecho, porque yo no absolveré al culpable. No te dejes sobornar con regalos, porque el regalo enceguece al que ve con claridad y pervierte las causas de los justos. No oprimirás al extranjero. Ustedes saben muy bien lo que significa ser extranjero, ya que lo fueron en Egipto. En los primeros versículos de esta sección se impone a todos los israelitas un conjunto de normas generales sobre lo que podríamos llamar el procedimiento judicial en general, ¿no? En primer lugar, se condena el falso testimonio, así como el unirse a un grupo que busque obtener provecho mediante la perversión de la justicia. Hoy lo llamaríamos asociación ilícita. Eso es algo parecido a la figura que tenemos hoy de asociación ilícita. En el versículo 3, algunos comentaristas corrigen la expresión hebrea dal, tal cual está traducida en nuestra Biblia, que aparece con el pobre, de no beneficiar al pobre, por gadol, como que la palabra en realidad fuese gadol, que significa grande, porque opinan que la lectura actual es como que tiene poco sentido. El favoritismo para con el menos privilegiado es raro, es poco verosímil. Entienden que se podría referir mejor si se refiere a los grandes, entonces que no privilegies a los grandes, obviamente para obtener algún beneficio, ¿no? Pero bueno, de todos modos no es seguro, solo algunos opinan esto. En los versículos 4 y 5 se ocupan finalmente de la caridad práctica incluso hacia los propios enemigos. Esto es interesante. Lo mismo vamos a encontrar en el libro del Levítico, en el capítulo 19, versículos 17 al 18, la misma idea. Y en el versículo 9 vuelve a aparecer el tema del extranjero que comentamos en el capítulo anterior, ¿se acuerdan? En el capítulo 22, versículo 20. Ya lo habíamos comentado. Seguimos con las leyes religiosas que aparecen siempre el capítulo 23, vamos a leer del versículo 10 al 19. Durante 6 días sembrarás tus tierras y recogerás sus frutos. Al séptimo año les darás un descanso y las dejarás sin cultivar. Allí encontrarán su alimento tus compatriotas indigentes y los animales del campo comerán el resto. Lo mismo harás con tus viñas y tus olivares. Durante 6 días harás tus trabajos, pero el séptimo deberás descansar a fin de que reposen tu buey y tu asno, y el hijo de tu esclava y el extranjero tengan un respiro. Ustedes observarán todo lo que les he dicho. Ni siquiera pronunciarán el nombre de otros dioses, que nadie lo oiga en boca de ustedes. 3 veces al año celebrarás una fiesta en mi honor. Celebrarás la fiesta de los ácimos. Durante 7 días comerás pan sin levadura, como te lo he mandado, en el tiempo señalado del mes Aviv, porque en ese mes saliste de Egipto, y nadie se presentará ante mí con las manos vacías. También celebrarás la fiesta de la cosecha, o sea, de las primicias de tus trabajos, de lo que hayas sembrado en los campos. Y al comienzo del año, cuando recojas los frutos de tu trabajo, celebrarás la fiesta de la recolección. Todos los varones se presentarán delante del Señor 3 veces al año. No acompañarás con pan fermentado la sangre de mis sacrificios, ni dejarás para el día siguiente la grasa de la víctima ofrecida en mi fiesta.
Llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de los primeros frutos de tu suelo. No harás cocer un cabrito en la leche de su madre. Bueno, en los versículos 10, 11 también vuelven a aparecer las leyes sobre el año sabático que van a aparecer en otros muchos lugares. En el libro del Levítico las vamos a encontrar de vuelta, en el libro del Deuteronomio también. Demuestra esto la importancia de la institución del sábado para el pueblo de Israel, ¿no? En el pasaje de Levítico, capítulo 25, versículo 4, le asigna a esta legislación una motivación más religiosa que la que aparece acá. Miren lo que dice. Leo entonces Levítico 25, 4. Pero el séptimo año la tierra tendrá un sábado de descanso, un sábado en honor del Señor. No sembrarás tu campo ni podarás tu viña. Un año entero, la tierra como descanso. ¿Se acuerdan que yo les había hecho mención antes, ¿no? De lo ecológico de la legislación judía con este tema del sábado, ¿no? Era un año para que descanse la tierra, para que no se agote la tierra, ¿no? Y eso iba a redundar en beneficio en la cosecha siguiente, ¿no? Bueno, de todos modos, acá en Éxodo 23, 11, la motivación es fundamentalmente humanitaria, ¿no? No hace ese hincapié sobre el tema de la tierra. En cuanto a las indicaciones, está claro el motivo, ¿no? El rico podía fácilmente almacenar las provisiones necesarias para este año sabático y también recibirían provisiones los esclavos que tenía a su servicio. De ahí que la ley entonces se fija especialmente en los pobres, incluidos los animales no domésticos, que no tenían cómo tomar estas medidas, ¿no? Entonces, sobre ellos está legislado principalmente. El Antiguo Testamento no nos ofrece muchos indicios de cómo se aplicaba en concreto esta ley, si bien se mencionan aisladamente algunos datos. Por ejemplo, en Nehemías, el libro de Nehemías, capítulo 10, versículo 32, dice: si la gente del país trae mercancías o cualquier otro objeto para vender en día sábado, no les compraremos nada en sábado o en día festivo. El séptimo año dejaremos los campos sin cultivar y cancelaremos cualquier clase de deuda. Acá hay un dato concreto, el libro de Nehemías es un libro narrativo, un dato concreto de lo que podría haber sido la aplicación de esta ley, incluso con el tema de la restitución de las deudas, ¿no? Que esto ya había aparecido antes también. Fíjense, leo otro texto, primer libro de los Macabeos, capítulo 6, versículo 49. El contexto para que se entienda lo que voy a leer, ¿no? Estamos como en un sitio de Jerusalén. Dice: él hizo la paz con los habitantes de Betsur, que abandonaron la ciudad por carecer de víveres para resistir el asedio, ya que aquel año era un año sabático para la tierra. Hay una referencia también acá. Y en el mismo capítulo 6 del mismo libro, ¿no? Versículo 53, un poquito más adelante, dice: pero al fin se agotaron los víveres almacenados porque era el séptimo año y además porque los refugiados en Judea, provenientes de las naciones, habían consumido las últimas reservas. Bueno, estos son los textos aislados que tenemos, así referencias muy imprecisas, pero que podrían indicar que efectivamente en algunos momentos se puso en práctica esta legislación que aparece con tanta claridad acá, ¿no? Otra cosa que no sabemos es si el año sabático era observado simultáneamente en todo el país o si se cultivaban los campos siguiendo algún esquema de rotación. Podría ser. Bueno, de esto no tenemos ninguna noticia ni ningún lado de dónde sacar. La legislación que aparece en el versículo 12 sobre el sábado recuerda la del capítulo 20 del libro del Éxodo, especialmente en los versículos 8 al 11. También aquí aparece claramente el motivo humanitario. Los esclavos, los forasteros e incluso las bestias debían beneficiarse de este día de descanso, ¿sí? Aparece bien claro lo humanitario. El mandato de la primera parte del versículo 13, que dice: ustedes observarán todo lo que les he dicho, iría más lógicamente al final del código. Está como mal ubicado acá esto, ¿no? Está interrumpiendo la mitad de un conjunto de leyes, ¿sí?
Y la segunda parte del mismo versículo 13, ahí se insiste nuevamente en el carácter exclusivo del Dios de Israel, ¿no? Un Dios que pretende que ni siquiera se haga mención de otros dioses, ¿no? Bueno, una legislación como esta explica la reacción de los autores posteriores ante el empleo de los nombres de Baal por parte de los israelitas. Pongo un ejemplo concreto. Los escribas, por ejemplo, cambiaron el nombre de Isbaal, que significa hombre de Baal, como es llamado el cuarto hijo de Saúl en el primer libro de las Crónicas, capítulo 8, versículo 33, lo cambiaron por Isobet en el segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 14, que significa hombre de vergüenza, porque de ninguna manera podían concebir que apareciera en el texto el nombre de Baal, ¿no? Bueno, tiene que ver también con esto. En el versículo 17, a la legislación del sábado se le agrega un mandato sobre la triple peregrinación anual al santuario. Ahí lo que aparece es delante de Dios, ¿no? Porque todavía no hay santuario, pero ya aparece esta triple peregrinación. Esto también nos recuerda la estipulación, guarda alguna referencia, ya lo habíamos adelantado, con los tratados hititas. ¿Se acuerdan que estaban en el trasfondo de esta legislación? Allí también, en esos tratados, aparece el tema de que los vasallos tenían que comparecer ante su soberano cada cierto tiempo determinado, ¿sí? Como para volver a ratificar el tema de la alianza. Estas fiestas podrían tener que ver algo, podrían estar relacionadas de alguna manera con esta indicación que aparece en legislaciones vecinas, ¿no? ¿Cuáles son estas fiestas? Bueno, Pascua, Pentecostés y los tabernáculos. Son mencionados acá especialmente por su carácter agrícola. La fiesta de los ácimos, la que se llama Masot, la fiesta de la siega y la fiesta de la recolección, según aparecen en nuestro texto. Acuérdense que la fiesta de los ácimos era una fiesta conjunta con la Pascua. Ya hemos hablado largo y tendido cuando pasamos por el capítulo 12, donde se describe esto muy bien. Durante los 7 días de los ácimos, acuérdense, había que comer pan elaborado con el primer producto de la nueva cosecha, pero en su estado original, es decir, no mezclado con levadura. Aquí no sabemos por qué, pero no se alude al sacrificio de la Pascua, que de hecho ya sabemos que coincide con esta celebración, ¿no? Pero acá no se hace mención de la Pascua. La fiesta de la siega, que aparece acá, tenía lugar unos 50 días después de la fiesta de los ácimos. Bueno, de ahí su nombre de Pentecostés, ¿no? De modo que coincidía con la siega del trigo y la cebada. Y por último, la última que aparece en otoño, en el 7º mes del año, entre septiembre y octubre, y señalaba el final de la cosecha de la uva y la aceituna. Estas son las 3 fiestas que aparecen acá, donde el pueblo tenía que ir hacia el templo. Esto se va a entender mejor cuando haya un templo de Jerusalén y entonces la gente peregrine a Jerusalén para estas 3 grandes fiestas. Acá estamos todos reunidos prácticamente en el mismo lugar. Por lo tanto, esto tiene que ver con aportes tardíos que aparecen en esta legislación. En los capítulos 18-19, en los sacrificios, con referencia a su versículo, ¿no? En los sacrificios no se podía usar pan con levadura. Quizá el fundamento de esta disposición es la idea de que la levadura significaba como introducir en el pan una alteración a su condición original. Análogamente, ¿se acuerdan que habíamos visto antes que no se permitía el empleo de piedras labradas para la construcción de un altar, en el capítulo 20, versículo 25? En ese caso también por el mismo motivo, porque se las alteraba de algún modo respecto de su carácter originario, ¿sí? Podría ser que ese sea el motivo de esta legislación acá. La grasa de la víctima que se sacrificaba se la consideraba la parte más preciosa, que si se guardaba para el día siguiente se echaba a perder. Entonces por eso es que no se podía guardar. La disposición que aparece en la segunda parte del versículo 19, no harás cocer un cabrito en la leche de su madre, que también va a aparecer
en el libro del Deuteronomio, capítulo 14, versículo 21, ha desconcertado a los comentaristas durante siglos. Durante siglos. Era un misterio que nadie sabía qué podía significar esto. El descubrimiento y la publicación de la literatura de Ras Samra, la antigua Ugarit, en un texto que se lo llama El nacimiento de los dioses, eliminó el problema. Ahora sabemos que se trataba de una práctica cultural observada por los vecinos cananeos de los hebreos. Por ese motivo, entonces, los israelitas tenían que evitarla, porque en varias oportunidades vamos a encontrar este tema de la distinción, de no hacer a propósito lo que hacían los vecinos, y especialmente a nivel del culto, ¿no? Entonces, bueno, desde que se descubrió esto quedó claro el enigma de esta prohibición que nadie se explicaba por qué era, ¿no? Seguimos adelante, seguimos en el capítulo 23, avanzamos en los versículos 20 al 33. Yo voy a enviar un ángel delante de ti para que te proteja en el camino y te conduzca hasta el lugar que te he preparado. Respétalo y escucha su voz. No te rebeles contra él, porque no les perdonará las transgresiones, ya que mi nombre está en él. Si tú escuchas realmente su voz y haces todo lo que te diga, seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Entonces mi ángel irá delante de ti y te introducirá en el país de los amorreos, los hititas, los pericitas, los cananeos, los givitas y los jebuseos, y los exterminará. No te postrarás delante de sus dioses ni los servirás. No imitarás sus costumbres, sino que derribarás y harás pedazos sus piedras conmemorativas. Ustedes servirán al Señor su Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ti las enfermedades. En tu país ninguna mujer abortará ni será estéril, y colmaré el número de tus días. Yo sembraré el terror delante de ti, llenaré de confusión a los pueblos que encuentres a tu paso, y haré que todos tus enemigos te vuelvan las espaldas. Haré cundir el pánico delante de ti, y él pondrá en fuga delante de ti al jivita, al cananeo y al hitita. Pero no los expulsaré en un solo año, no sea que el país se convierta en un desierto y las bestias salvajes se multipliquen en perjuicio tuyo. Los iré expulsando de tu vista poco a poco hasta que crezcas en número y puedas tomar posesión del país. Extenderé tus dominios desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates, porque yo pondré en tus manos a los habitantes del país para que los expulses delante de ti. No harás ningún pacto con ellos ni con sus dioses, y ellos no deberán permanecer en tu país para que no te inciten a pecar contra mí, porque entonces servirías a sus dioses y eso sería un grave riesgo para ti. Bueno, la exhortación que sigue inmediatamente al libro de la Alianza es un paralelo de los epílogos que también siguen, al código de santidad por un lado, luego en el capítulo 26 del libro del Levítico, y al código deuteronomista en el capítulo 28 del libro del Deuteronomio. Estamos en tres textos muy similares. Es una exhortación que sigue a una serie de leyes. Yahvé promete enviar a alguien delante de Israel si el pueblo es fiel a su Dios. Primero dice que va a enviar un ángel para que lo guarde. Este ángel será como un emisario del mismo Yahvé porque él tiene la autoridad de Dios. Fíjense que vieron que en el versículo 21 dice, mi nombre está en él, con todo lo que significa el nombre, que ya lo charlamos varias veces, ¿no? Luego enviará sobre otras naciones o un fuego o un terror o un pánico, aparecen varias expresiones, que las hará huir ante los israelitas, ¿no? Lo que aparece en el versículo 27, aparece como si fuese como algo personificado, este terror, ¿no? Este pánico.
Vieron la referencia del versículo 24, ¿no? Las estelas, que eran las piedras conmemorativas, estaban relacionadas con los santuarios cananeos de Baal, ¿sí? La peligrosidad con que están presentadas aquí, evidentemente luego se fue diluyendo en el Israel posterior. ¿Por qué digo esto? El mismo Salomón erigió las dos famosas columnas de bronce, Jaquín y Boaz, ante el templo de Yahvé. O sea, estas columnas o estelas evidentemente habían perdido su referencia pagana para los constructores de la época de Salomón. Su exacto significado simbólico sigue siendo motivo de conjeturas. Por ser dos, se suelen identificar o con el sol y la luna, o con el invierno y el verano, pero bueno, no lo sabemos con seguridad. Son hipótesis que se han presentado para explicar su existencia, ¿no? En el versículo 30, Yahvé dice, expulsará gradualmente a los cananeos, no sea que la tierra quede desolada por falta de manos que la trabajen. En el Midrash que aparece en el libro de la sabiduría, capítulo 12, versículos 3 al 10, ¿se acuerdan lo que era el Midrash, no? Que era una suerte como de comentario o interpretación bíblico. Aparece un motivo totalmente distinto. Ahí dice que Dios expulsó gradualmente a los cananeos, pero para darles ocasión de arrepentirse, no por el motivo que aparece acá. Bueno, en el versículo 31 se describen las fronteras de la tierra prometida. El mar de los filisteos es el mar Mediterráneo y el río es el Éufrates, ¿no? Bueno, esta situación que se describe acá, o mejor dicho, estos límites territoriales solo se dieron en tiempos de David y Salomón, donde los israelitas llegaron a dominar todos estos territorios, ¿no? La referencia la podemos encontrar en el primer libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 24, donde se describe unos límites territoriales similares. Por otra parte, son los mismos límites de la promesa que Dios le había hecho a Abraham en el capítulo 15 del Génesis, ¿no? Digamos, seguimos insistiendo con lo mismo. Todos estos textos se construyeron a la luz de la situación de esplendor que logró Israel en la época gloriosa de David y Salomón, ¿no? El único tiempo que tuvieron de unidad por un lado y de independencia respecto de otros pueblos en prácticamente toda su historia. Comenzamos el capítulo 24, vamos a leer del versículo 1 al 11. El Señor dijo a Moisés, sube a encontrarte con el Señor en compañía de Aarón, Nadab y Abiú, y de 70 de los ancianos de Israel, y permanezcan postrados a distancia. Tú serás el único que te acercarás al Señor. Que los demás no se acerquen y que el pueblo no suba contigo. Moisés fue a comunicar al pueblo todas las palabras y prescripciones del Señor, y el pueblo respondió a una sola voz. Estamos decididos a poner en práctica todas las palabras que ha dicho el Señor. Moisés consignó por escrito las palabras del Señor, y a la mañana siguiente, bien temprano, levantó un altar al pie de la montaña y erigió 12 piedras en representación de las 12 tribus de Israel. Después designó a un grupo de jóvenes israelitas y ellos ofrecieron holocaustos e inmolaron terneros al Señor en sacrificio de comunión. Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en unos recipientes y derramó la otra mitad sobre el altar. Luego tomó el documento de la alianza y lo leyó delante del pueblo, el cual exclamó, estamos resueltos a poner en práctica y a obedecer todo lo que el Señor ha dicho. Entonces Moisés tomó la sangre y roció con ella al pueblo diciendo, esta es la sangre de la alianza que ahora el Señor hace con ustedes según lo establecido en estas cláusulas. Luego Moisés subió en compañía de Aarón, Nadab, Abiú y de 70 de los ancianos, y ellos vieron al Dios de Israel. A sus pies había algo así como una plataforma de lapislázuli resplandeciente como el mismo cielo. El Señor no extendió sus manos contra esos privilegiados de Israel. Ellos vieron a Dios, comieron y bebieron. Bueno, en esta sección
aparecen con claridad otra vez dos de las fuentes conocidas por nosotros, por un lado la yavista y por otro lado la eloísta. A la tradición yavista corresponden los dos primeros versículos y los versículos que van del 9 al 11. Y el resto, o sea, los versículos que van del versículo 3 al versículo 8 inclusive, pertenecen a la tradición eloísta. Como siempre, estas atribuciones no son rígidas, no son exactas. A veces hay alguna posibilidad de mezcla, pero en líneas generales lo podemos dividir así. En la versión yavista, la acción se desarrolla en el monte. Moisés sube a la cumbre y sus compañeros permanecen abajo. En la versión eloísta, la acción se desarrolla al pie del monte. La alianza es ratificada por un banquete sacrificial, según la tradición yavista, y por la aspersión de la sangre, según la tradición eloísta. Las dos versiones, pero ambas se refieren a la alianza especial que Dios le concede a Israel y a la solemne aceptación por parte del pueblo. En esto coinciden las dos. En lo que difieren es en estos detalles que además corresponden a las características propias de cada una de las tradiciones. Los 70 ancianos del versículo 1 acompañan a Moisés como representantes del pueblo. La presencia de Aarón está justificada por su condición de profeta de Moisés, claramente, y la de Nadab y Abiú por ser los hijos de Aarón, que serán los futuros sacerdotes incluso, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta. Aunque el texto en el versículo 10 dice que vieron a Dios, inmediatamente aclara que lo que vieron en realidad fue solamente lo que aparecía bajo sus pies. La noción que aparece varias veces en el Antiguo Testamento de que ver a Dios produce la muerte, no se aplica aquí, porque vieron que en el versículo 11 dice explícitamente que Dios no castigó a estos israelitas elegidos, ¿no? Bueno, la visión de lo que aparece a los pies del Señor, ese como plataforma de lapislázuli que brillaba como el cielo. Bueno, imagínense, esto ha dado lugar, hay una corriente de interpretación, por supuesto no nuestra, ¿no? Que interpreta lo que pasó en el Sinaí como un, ¿cómo se llama esto? Como un encuentro con seres extraterrestres, que más, que el humo, los relámpagos, las luces, los sonidos y esta plataforma resplandeciente, dicen que podría haber sido ¿cómo se llama? La quemadura y la luminosidad de una nave espacial. El texto es lo suficientemente espectacular, claro está, como para que dé lugar a cualquier fantasía, ¿no? Pero bueno, está claro, por lo menos para nosotros es claro, que lo que se quiere manifestar acá es la grandeza de Dios, es la gloria de Dios, es la teofanía espectacular, justamente, y no otra cosa. Pero bueno, cada uno interpreta lo que quiere en última instancia, ¿no? Como les decía, Moisés y sus compañeros participan, según la tradición yavista, del banquete sacrificial. En la tradición eloísta, Moisés actúa como único y directo mediador entre Dios y el pueblo. Solo él pone por escrito los mandatos del Señor, erige un altar especial al pie del monte con las estelas simbólicas de las 12 tribus, lo que aparece en el versículo 4. En el versículo 5, fíjense, antes de la institución del sacerdocio, cualquier hombre podía ofrecer legítimamente un sacrificio. Y el rito de la sangre ordenado por Moisés, que aparece en el versículo 6, expresa claramente la solemne ratificación de la alianza, ¿no? Después de escuchar entonces las condiciones, el pueblo afirma su decisión de observarlas, según lo que aparece en el versículo 7. Moisés entonces rocía el altar con la mitad de la sangre, el altar estaría representando a Yahvé, y al pueblo con la otra mitad, que obviamente está representando al pueblo, ¿no? Los dos lugares de la alianza, ¿no? Los dos elementos de la alianza, ¿no? De ese modo entonces se consagra la alianza entre Yahvé e Israel.
En el profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 11, y en la carta a los Hebreos del Nuevo Testamento, ¿no? Capítulo 9, versículo 18-20, aparecen alusiones a esta solemne ratificación por medio de la sangre. Les voy a leer la de la carta a los Hebreos. Dice: Cristo entró de una vez por todas en el santuario, no por la sangre de chivos y terneros, sino por su propia sangre, obteniéndonos así una redención eterna. Porque si la sangre de chivos y toros y la ceniza de ternera con que se rocía a los que están contaminados por el pecado los santifica, obteniéndoles la pureza externa, cuánto más la sangre de Cristo, que por obra del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte para permitirnos tributar culto al Dios viviente. Por eso, Cristo es mediador de una nueva alianza entre Dios y los hombres, a fin de que, habiendo muerto para redención de los pecados cometidos en la primera alianza, los que son llamados reciban la herencia eterna que ha sido prometida. Porque para que se cumpla un testamento es necesario que muera el testador. Mientras se vive, el testamento no vale, y solo a su muerte entra en vigor. De allí que tampoco la primera alianza fuera inaugurada sin derramamiento de sangre. Efectivamente, cuando Moisés promulgó delante de todo el pueblo cada uno de los mandamientos escritos en la ley, tomó la sangre de novillos y chivos junto con el agua, la lana escarlata y el hisopo, y roció el libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre de la alianza que Dios ha establecido con ustedes. Claramente está haciendo referencia a este texto que estamos leyendo. También la nueva alianza sería ratificada por medio de la sangre, ¿sí? La de Cristo. Y acá tienen como referencia, obviamente, los 4 textos que tenemos en el Nuevo Testamento que relatan la institución de la Eucaristía, donde se dicen exactamente las mismas palabras. Esta es la sangre de la alianza, ¿no? Nada más que ya no hace referencia a la sangre de los animales, sino que hace referencia a la sangre derramada de Cristo, ¿no? Los 4 relatos que tenemos, el del Evangelio de Mateo, el del Evangelio de Marcos, el del Evangelio de Lucas y el de la primera carta a los Corintios, ¿no? Recuerden que el Evangelio de Juan no tiene el relato de la institución de la Eucaristía. Seguimos adelante. Capítulo 24, versículos 12 al 18 leemos ahora. El Señor dijo a Moisés: sube hasta mí a la montaña y quédate aquí. Yo te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que escribí para instruirlos. Entonces Moisés se levantó junto con Josué, su ayudante, y subió a la montaña de Dios. Él había dicho a los ancianos de Israel: espérennos aquí hasta nuestro regreso. Con ustedes quedarán Aarón y Hur. El que tenga algún pleito, que se dirija a ellos. Y luego subió a la montaña. La nube cubrió la montaña y la gloria del Señor se estableció sobre la montaña del Sinaí, que estuvo cubierta por la nube durante 6 días. Al 7º día el Señor llamó a Moisés de la nube. El aspecto de la gloria del Señor era a los ojos de los israelitas como un fuego devorador sobre la cumbre de la montaña. Moisés entró en la nube y subió en la montaña. Allí permaneció 40 días y 40 noches. Impresionante descripción, ¿sí? Bueno, Moisés es invitado de nuevo a subir al monte. Esta vez recibe las tablas de piedra y las instrucciones sobre la legislación cultural. Por lo menos es lo que indica el texto. La piedra era una materia empleada usualmente para grabar las leyes, ¿no? Como ya lo sabemos por el código de Hammurabi, por la estela en que fue grabado el decreto de Horemheb, el último faraón de la 18ª dinastía de Egipto. O sea que no es nada extraño esto de las tablas, ¿no? La mención de la ley junto con los mandamientos del versículo 12 sí representa un problema, porque la mayoría de los autores piensa que esta mención de la ley debe ser una adición tardía a esta sección, porque nunca se afirma en el Antiguo Testamento que Yahvé diera a Moisés por escrito
nada más que los 10 mandamientos, ¿no? Tal como va a aparecer en el capítulo 31, en el capítulo 32, en el capítulo 34. Pero ya en otra oportunidad había dicho que Moisés había puesto por escrito las palabras que Dios le había dicho. ¿Sí? Sí, por supuesto que aparece la idea de que la ley viene de Dios, esto que estuvimos charlando la otra vez, ¿no? Esta concepción, por supuesto que está presente. Pero sobre las tablas de la ley hay todavía una fuerza mayor en el sentido de que no es lo que las palabras que Dios le dicta a Moisés, sino que directamente las tablas es como que las hizo Dios, las tablas y se las dio Moisés, ¿no? Tiene una confección divina, por decirlo de alguna manera. O sea, más potente todavía sería su autoridad, ¿no? En ese sentido. Bueno, en la subida al monte, esta vez es Josué el que acompaña a Moisés, vieron en el versículo 13, y el pueblo quedó abajo, y queda bajo la autoridad de Aarón y Hur, en el caso de que hubiese algún conflicto, ¿no? Lo que dice en el versículo 14. Moisés pasó 6 días de preparación y al séptimo día Dios los llamó de la nube en lo alto del Sinaí, como indica el versículo 16. Entró en la nube y el texto nos indica en el versículo 18 que pasó 40 días y 40 noches en la montaña. Bueno, casi ni tengo que aclararlo esto, ¿no? Pero por las dudas, los números 7 justamente y 40, tan frecuentes en el Antiguo Testamento y en la Biblia en general, no los tenemos que tomar literalmente, son números simbólicos. Probablemente designan periodos de menor o mayor duración, no importa esto, ¿no? Pero son números simbólicos, no cronológicos, ¿sí? No los tenemos que entender así.